antes, pero no con el nivel de sistematicidad y con el nivel de impacto sobre la sociedad argentina que es la pobreza. Claro. Digamos, uno podría pensar que antes del 2001 sí había pobres, pero la pobreza como un fenómeno protagónico, central... Estructural, decíamos hoy, sí. Estructural, que explica problemas fiscales de larga duración, que explica problemas de degradación urbana y de deterioro de la vida de sectores muy amplios de la sociedad, ya no solo en el nivel de la carencia de las necesidades básicas insatisfechas, sino la aparición de la droga como protagonista, la aparición de delitos complejos, la aparición de algo muy raro que se da en la Argentina, que llama la atención de gente que estudia el fenómeno de la pobreza en otros lugares, que es los desocupados organizados. Claro. Eso no es tan fácil de ver, que intervienen en la política. Si uno mira hoy la política, uno de los fenómenos más interesantes de ver es cómo los movimientos sociales no solo llegaron para quedarse, sino que ahora constituyen partidos políticos y le disputan. A mí me interesa mucho lo que está pasando en La Matanza, por ejemplo. Con la Colo, sí. Donde lo enfrentan al peronismo de La Matanza en nombre de la justicia social. Claro. Claro. No en el nombre de los valores más apreciados, si queremos, por los sectores medios, etc. Claro. Bueno, todo esto es una nueva Argentina, distinta. A vos, Alfredo, te llamó la atención un dato, que me parece que es un dato que está muy bien que te llame la atención. Sí. Que es que en el año 74... Tremendo. El índice de integración social de la Argentina, si quisiéramos pensarlo como el índice de desigualdad, era el mismo de Francia. Escuchen bien, ¿eh? 74. 74 hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, claro, que indica los niveles no de pobreza, sino de integración y de desigualdad. En el 74 nosotros teníamos un índice igual al que tenía en ese momento Francia. Y hoy tenemos un índice igual al que tiene ahora Perú, que evolucionó muchísimo. Sí. Otro dato, antes de la pandemia, tomo antes de la pandemia porque la pandemia y la cuarentena, sobre todo como se manejó en la Argentina, distorsiona todo. Nos ponemos un día antes, el 18 de abril del 18 de marzo del 20. Había, en cifras redondas, 4.000 villas de emergencia en la Argentina. Sí. La mitad son posteriores al 2001 y el 25% son posteriores al 2010. Impresionante el dato. Cuando Cristina decía, ufanándose raramente, yo que desde que era senadora paso siempre por hablar de la Villa 31 y la veo crecer, bueno, estamos hablando de eso. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante un país distinto. Estamos ante un país distinto. Es un país muy distinto del que tenemos en nuestra cabeza, inclusive. Yo creo que tenemos una especie de autoengaño por lo doloroso que significa admitir esto, que es que entramos en crisis y salimos. No, estamos en una crisis que ya va adquiriendo características crónicas. Claro. Y nos hemos convertido en un fenómeno raro, que es que somos de los pocos países en el mundo que tiene más pobreza que hace 25 años. Claro. Hay muchos países con mucha pobreza, pero es difícil encontrar un país que hoy mide uno la pobreza, lo mira 25 años atrás y tenía menos pobres. Sí, sumado al dato de que gente empleada es pobre. Aquellos que tienen trabajo, que se supone que están... Trabajo en blanco, trabajo formal, bueno, el 33.5% de los pobres son gente con laburo. Y hay ricos informales. Claro. Claro. Está lleno de ricos, sobre todo el conurbano bonaerense. Yo conozco varios casos, pero voy a citar uno, de alguien que se maneja en el negocio de la carne, cadena de carnicerías, mueve millones y millones de pesos por día, y tiene 2 planes sociales porque algo en blanco necesita. Claro. Sí, para justificar algún nivel de ingreso tiene que justificar. Vos recién hablaste de... Entonces son los dos fenómenos. Claro. Es muy interesante lo que decís, porque es cierto. La línea de pobreza va mandando... Termino con esto. Entonces, ¿cuál es el concepto que a mí me interesa? Porque impacta sobre la política. Impacta sobre la emocionalidad de la política. Que no hay solamente excluidos. Gente que no puede entrar al sistema. Claro.
en la Argentina hay un fenómeno peculiar, que son los expulsados. Es decir, gente que estuvo y que es sacada de ese lugar. Claro, gente que no fue pobre toda su vida, sino que ya tuvo la posibilidad de acceder. No, la persona que tiene que ir a su familia y decirle, mira, Claro. tenemos que reducir la cobertura social del Sí, plan sí. social, del plan de salud que tenemos, pero no lo podemos seguir pagando. O los que van al comedor. Claro. Por primera vez en la su pandemia historia. había muchísima gente que tuvo... Bueno, esa gente vive la pobreza de una manera muy distinta Claro. que aquel que siente, injustamente, que, bueno, este es mi lugar en el mundo, soy Colla, hijo de Colla, nieto de Colla, llego así a los incas y vivo en la puna. No es que eso esté bien, No, claro. pero una su aspiracional percepción ahí, claro. de lo que le pasa es muy distinta del que tuvo que explicarle a su hija que no le puede seguir pagando los estudios porque... Perdón. No, que vos en el libro, en el nudo, hablas, y recién lo dijiste, de la prepotencia demográfica de la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante también para entender el presente, ¿no? Estamos entrando en este año electoral y esa prepotencia demográfica está tan vigente como en aquel entonces. Y bueno, es bien difícil de interpretar cómo va a comportarse ese electorado, esa ciudadanía que vos recién describías, en este año particularmente, ¿no? Tomando esos antecedentes que vos decís. Bueno, este libro tiene son como varios libros. A mí me interesó pintar sociológicamente que el conurbano y todos estos problemas, el problema de la pobreza, el problema del clientelismo, El narco. qué significa el clientelismo para la calidad de la democracia, el narco, El fenómeno migratorio. las villas, A el mí me fenómeno sorprendió, migratorio. 3 tipos de migraciones distintas hay en el conurbano. Y en la cabeza en general, por prejuicio, por ignorancia, uno tiene la idea de que hay un solo tipo Claro. de migrantes, ¿no es cierto? Ahora, junto con esto, se me ocurrió poner como unas postales, no narrar un proceso histórico, mostrar postales históricas, como retratos. Y la primera tiene que ver con un episodio, con un hecho que está como medio olvidado en general, que es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad donde nosotros estamos, hubo 3 batallas, murieron decenas de miles de personas en el año 80, 1880, porque el Estado Nacional decidió quitarle la capital a la provincia de Buenos Aires. Esto es una escena con una riqueza histórica que a mí me resulta muy interesante. Primero, ¿por qué? Esto sucede, el que lo lleva adelante militarmente es Roca. Roca termina esa guerra, que es la guerra por la federalización. Roca se convierte en presidente. Y cuando termina esta guerra dice lo siguiente. Estoy hablando del 2001, aunque parezca que no Sí, estoy claro, hablando del claro, 2001. claro. Dice, se terminó de institucionalizar la Argentina. Porque la Argentina se institucionaliza contra la provincia de Buenos Aires. Para institucionalizar este país hay que someter a la provincia de Buenos Aires, que en la memoria de esa generación era la dictadura de Rosas. Claro. Imposible de ser encajada. Entonces, estamos hablando de un modelo de poder, de un esquema de poder, de un diseño que consiste en provincias que fortalecen la nación, le ponen hormonas a la nación para dominar a la provincia de Buenos Aires. Claro. Ese esquema de poder dominó hasta el 2001. Digamos, si uno se pregunta en el fondo de todo, ¿qué fue el 2001? En un sentido estructural, además del estallido de todo, es la provincia de Buenos Aires de Duhalde tomando el poder de la nación para dominar una alianza entre el conurbano y la nación al resto de las provincias. Bueno, Kirchner se sube a eso. Estos son los Kirchner. Claro. Y estas son las retenciones que no se coparticipan. Claro. Y que permiten sacarle recursos a la economía dinámica del interior para volcarla en subsidios en la provincia de Buenos Aires. Kirchner, cuando ve el fenómeno Duhalde, él que viene de una provincia del desierto, se fascina. Lo destronan a Duhalde, se sientan sobre el conurbano, y la última manifestación de esto es Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, sí, para humillación de todos los intendentes del conurbano. Entonces, algo que a mí me interesaba narrar era esta conurbanización de la política, que obliga también, por la presencia de la pobreza, etcétera, por este cambio, al no peronismo. No es lo mismo el PRO que el radicalismo. En Macri hay una novedad interesantísima, probablemente una de las novedades más interesantes de Macri,
que es la aspiración de un no peronismo que pretende, que no se siente culposo de representar a los pobres. Claro, claro. A un radical es muy difícil que se le ocurra cruzar de Adrogué a Bursaco. Ahora, en Macri, en María Eugenia Vidal, en el macrismo, en el pro bonaerense, hay una novedad muy interesante respecto de lo que fue la tradición antiperonista o no peronista de todo el siglo XX. Bueno, ellos tenían Néstor Grindetti en Lanús, a Diego Valenzuela en 3 de febrero, que eran dos caudillos del peronismo dualdista, digamos, de Manolo Quindimil, Hugo Curto, que ha sido desplazado por jóvenes. El ensayo de Quilmes, por ejemplo, Claro, donde tuvo claro. la oportunidad Martiniano Molina. Bueno, Que les ahora está plantea, y Mayra. plantea todo un problema que no tiene resolución tan fácil. ¿Cómo hago yo, con un discurso republicano liberal, para hacer política en un lugar donde aparentemente no se puede hacer política sin clientelismo? Este es un problemón. Claro. Quizá el desencanto sea una puerta de entrada para una forma de hacer política no populista. El desencanto al final de un modelo y algo nuevo que a mí me sorprendió leer de un ensayo de José Nathanson, muy reciente, Sí. donde se pregunta, fíjense qué interesante, ¿por qué los jóvenes no son kirchneristas? Claro. A eso iba con el desencanto, claro. Es por el desencanto, y él describe algo muy interesante. La aparición de una nueva economía, de pobres que no quieren depender del Estado. El chico que te trae la comida con Rappi. Seguro. Digamos, una cantidad de actividades que tienen que ver con el cuentapropismo, Sí, con uberizadas, ¿no? Como... y con Sí, que quiero vivir, ¿sabés qué? flexibilizadas. Quiero que el Estado no se meta conmigo. Exacto. Que no me ahorque, yo me las arreglo. Y eso es creciente, y eso va a genera también otra política, que me parece que el kirchnerismo no logra entender. Ahí te quiero Claro. preguntar y conectar tanto tu libro como tu columna de hoy respecto de lo que vos describís como una reunión que habría habido entre Insaurralde y Karina Milei. Sí. Hablabas de los jóvenes, del voto joven, de la demografía de la Sos provincia de detallista, Buenos Aires. Débora, ¿eh? No, y yo le agrego... Digo para pescar ese dato, porque está ahí al fondo, de una nota No, bastante pero- plomo. Pero llama la atención ahí en la columna la calificación... Te leemos con mucho detenimiento. La calificación Subrayando. de Javier Milei como el candidato de ultraderecha. Sí, ¿no? sí, yo creo que es de ultraderecha. Pero es una decisión del diario, es consensuado. No todos los columnistas de La Nación y de Clarín lo califican como No, ultraderecha. yo creo que sí. Que yo Ahí lo creo estamos que viendo. yo creo que en Milei hay una deriva, hay un tránsito que empieza por un discurso técnico fiscalista, Sí. de decir, bueno, acá hay que tener conciencia de que esta inflación y estos padecimientos tienen que ver con un desajuste fiscal que es imposible de ser financiado y que ahora lleva esto de Massa, Claro. que sale a Claro. vender bonos al 45% en dólares. Una locura. De interés. Demencial. 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 Eso pasa, da un pasito más y ya no es que me molesta el gasto público, me molesta el Estado. Claro. Sí, claro. Un pasito más, me molesta la política, son todos una casta, Claro. indiscriminadamente. Y puede llegar a molestarte la democracia en algún momento. Y después termino diciendo que el problema cuando tengo que diagnosticar todo lo que está pasando y todos estos dramas empezaron en 1916. Qué casualidad que es cuando empezó la gente a votar. Claro. Y que además me dedico en los ratos de ocio a tirar dardos sobre la figura de Alfonsín, que puedo entender obviamente que para un economista Alfonsín no debe ser el padre de la patria Sin por ir a duda. San Martín. Sin duda. Pero es obvio que Alfonsín encarna determinados valores muy asociados con la restauración democrática y con la salida de la claro. dictadura. Con la ética, digamos, personal. Sí, y con la república, la idea de república. Entonces ahí claro. hay todo un paquete que ¿por qué me tiene sensibilizado? ¿Por qué estas cosas pasan? Digamos, ¿qué pasó en Brasil? Este es el tema para mí. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Sí, volvió Lula. ¿Con cuánto? 48%. Los votos que saca el PT, siempre. Siempre. Lo novedoso de Brasil es otro fenómeno, que es que los sectores no PT, eventualmente anti-PT, que están cifrados en la clase media del centro y el sur de Brasil y el sudeste de Brasil, cambiaron su representación.
cambiaron, ellos se canalizaban su intervención en la política, su preocupación política, su intervención en el proceso público a través del Partido de la Socialdemocracia de Fernando Enrique Cardoso. Claro. Y ahora lo cambiaron a Cardoso por Bolsonaro. No, lo que pretende humildes también a través de la religión. Sí, claro. No, sin duda. Empieza sin a duda. representar sectores humildes que históricamente eran del Partido de los Trabajadores. Sin duda. Pero digo, hay un cambio en la representación de los sectores medios. ¿Y en qué medida ese cambio que describís es ideológico o en qué medida es simplemente una reacción una desesperación. Claro, a una política que no le ha dado soluciones, ¿no? Pensaba en los datos de Fidanza en relación a esto de que sobre todo los jóvenes de 19 para abajo no ven en la democracia un valor per se. Fidanza lo cuenta con gran preocupación, comparto la preocupación, pero lo asocia a esta idea de que la democracia no les ha solucionado los problemas. Bueno, a ver, ¿hasta dónde es ideológico o no? Eso. No diría las ideologías, porque ideología es algo muy orgánico, muy estructurado, muy consciente. Vamos a poner así. Hay dos palabras que a mí me gustan mucho por su carácter gaseoso, justamente. Las mentalidades o las sensibilidades se van modelando con tu experiencia histórica. Sin duda. Este es un enorme problema que tenemos nosotros los argentinos, porque las dos experiencias más recientes expresamente capitalistas que tuvimos, tomaste eso y te hizo mal la panza. La salida de Macri y sobre todo la salida de la convertibilidad, que también por eso me interesa el 2001. Claro. Entonces, voy a ir a otro libro. Un libro que acaba de salir hará un mes. Lo escribe Martin Wolf. Martin Wolf debe ser probablemente el mayor columnista, el más prestigioso del mundo de las finanzas, Financial Times. ¿Qué se pregunta? ¿Por qué aparecen estos Milei en Europa y en todo Occidente? ¿Por qué hay una reacción frente a la democracia republicana, frente a la política? ¿Cuál es la razón? La toma del Capitolio, Meloni en Italia, Vox en España. Yeah. Y dice, bueno, la democracia es un sistema de reglas. ¿Es verdad? Sí. Pero para que funcione, no es solamente un sistema formal de reglas de juego. No es solo procedimiento. No es solo procedimiento. Es ejercicio y resultados. Hay un piso de bienestar que te tiene que garantizar. Y si no te lo garantiza, tenés que tener cuidado porque empieza a erosionar la fe en el sistema. Claro. Hoy hablábamos con Alfredo, yo le comentaba que el Papa... Ahora lo fue a ver Pedro Sánchez, el líder del socialismo español, el presidente del gobierno de España, y le regaló un libro de un comunista italiano que se llama El síndrome 1933. No está diciendo que va a venir un Hitler. Está diciendo, empieza a plantearse un problema de descomposición de la política, ligado en Italia, en los 20, 30 y en Alemania eminentemente. En Alemania es imposible explicar el surgimiento del nacionalsocialismo sin la descomposición social que introduce la inflación. Claro. Siempre hay una ligación entre descomposición política e inflación. Bueno, yo no estoy diciendo que esto necesariamente va a pasar porque cada sociedad procesa los fenómenos de distinta manera, pero veo ciertos rasgos de familia. Acá creo que sigue habiendo una fuerza política que Juntos por el Cambio que es suficientemente competitiva como para no ser reemplazada como sucedió en Brasil con el partido de Cardoso. Pero ahí volvemos a la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires tiene justamente esta característica, que la competitividad electoral de Juntos por el Cambio tiene un limitante que es no solamente lo que vos hablabas de la demografía de la provincia, sino que no hay balotaje y la fragmentación, así como Vidal ganó y perdió más o menos sacando la misma cantidad de votos y solo estaba determinado por la fragmentación del voto peronista, ahora ocurre un poco lo contrario. A ver, vos me estás preguntando, porque ahora volvemos a cómo arrancaste. Lo voy a decir de manera muy cruda. Si yo soy el peronismo bonaerense, le financio un candidato a Milei. Bueno. Claro. Bueno, de hecho, alguna gente dice que está ocurriendo, por lo menos el Chino Navarro ha dicho que están rezando para que Milei saque más cantidad de votos, ¿no es cierto? Bueno, ahora miremos el fenómeno estructuralmente. ¿Cuál fue el gran dato? Y acá está el núcleo del problema, me parece. ¿Cuál fue el gran dato de la política argentina entre el 2013 y el 2017? Elecciones parlamentarias del 13, del 17. Que la sociología peronista tenía dos opciones, kirchnerismo y Massa. Claro. Y eso le permitió a Macri llegar.
Hoy eso no es así. Es al revés. Claro. La sociología de Juntos por el Cambio tiene dos opciones. Y aparece Milei ahí como un desafiante que genera enormes tensiones dentro de Juntos por el Cambio. Claro. Porque Macri, ¿qué dice? Sobre todo Macri, no sé si Patricia Bullrich, Macri. Estos votos que se llaman Milei no son los de Ernesto Sanz, no son los de Morales, son los míos. Claro, obvio. Por lo tanto, yo tengo que ir a buscarlos. Claro, de alguna manera ir a buscarlos. Y al buscarlos tensiono. Y a eso, Carlos, sumale algo que vos ponés ahí. Yo había hecho una placa con eso, que, insisto, uno lo registró el día de las elecciones, pero después, por lo menos en mi caso, no le di tanta importancia. Y vos lo ponés en el libro, que en las últimas elecciones del 2021... se dio el nivel de abstención electoral más grande de la historia democrática, de la recuperación democrática. Ahí estamos viendo. Sí. No solo en la provincia de Buenos Aires, no, en muchas a nivel provincias. país. En todo el país. En todo el país. Claro, cuando uno ve ese dato que le llama la atención a Alfredo, dice, pero ¿cómo? ¿Más que el 2001? Sí, más que el 2001. Claro, claro, yo no lo tenía eso tan... Y hay otro dato, que cuando uno lo mira así aislado, explica muchísimo. Obviamente que no es comparable una elección presidencial con una elección parlamentaria, pero a mi juicio ninguna elección es comparable con ninguna otra, tampoco dos presidenciales, son distintos los candidatos, digamos, la oferta es, en una llovió y en la otra no llovió y ya es distinta. Entonces, y además no me importa técnicamente el dato, ¿por qué? Porque los protagonistas sí comparan, aunque no puedan comparar. Es verdad. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Entre el 2019, escuchen esto, 2019 y 2021... el Frente de Todos perdió 40% de los votos. Impresionante. Imagínate una empresa, tenemos nosotros dos una empresa, una empresita, y perdemos en 2 años 40% del mercado. ¿Cómo no nos vamos a pelear? Obvio que tiene una crisis monumental ahí adentro, porque perdieron 40% de los votos. O si perdemos el 40% del rating, por ejemplo, nosotros. Bueno, Dios no lo permita, mirá. Que serían los Dios no votos lo de la permita. Pero han aprendido que de la fragmentación no vuelven, digamos, que el rédito electoral es, bueno, surge de la unidad. Claro, pero empezamos a ver, y a mi juicio de manera muy inquietante en los últimos 15 días, me parece que en los últimos 15 días hubo un cambio de calidad en ese conflicto. Digamos, cuando Alberto Fernández manda a decir, y no desmiente, mi objetivo es terminar con 20 años del kirchnerismo. Sí. Cuando Aníbal Fernández dice que Alberto Fernández tuvo 4 calamidades que explican su fracaso o su mal gobierno. La herencia de Macri, la pandemia, la guerra y la cámpora. Cuando Aníbal Fernández manda 7.000 gendarmes o quiere mandarlos a la provincia de Buenos Aires sabiendo que el primer efecto de eso no es la seguridad de los bonaerenses, sino el levantamiento de la policía contra Kicillof. Y por eso Kicillof tiene que pedir por escrito. Escuchen esto que pasó entre nosotros ahora. Pasó. No me mandes gendarmes. ¿Cómo no me mandes gendarmes cuando todo el mundo está pidiendo seguridad? Sí, pero a esto los tengo enloquecidos con ese dato. Porque no quieren que vengan gendarmes a revisar lo que están haciendo los policías, que no siempre es cuidar la seguridad de nosotros en el conurbano bonaerense. Te lo dijo muy claramente Joaquín de la Torre en la entrevista que le hiciste en Odisea. Bueno, de la Torre dice ahí algo escalofriante, que lo había dicho al pasar una entrevista en Rosario Sabrina Federic. Sí, esto del rol de la policía local, claro. ¿Y por qué no hay sangre en la provincia de Buenos Aires? Porque en la provincia de Buenos Aires la droga la maneja la policía. Claro, la controla, la monitorea y la maneja la policía. tipo que fue ministro de gobierno de la provincia como de Buenos si arbitrara. Aires. En cambio dijo, bueno, la policía de Rosario está perdida, la estoy parafraseando, ¿no? Como que está al servicio del narco. Exacto, sí, es una banda más. Sí, son empleados de los narcos. Porque del narco no puede ser socio. Estos controlan el negocio. Son copropietarios. Ahí está. Acá, y sé de mucha gente que mira la política desde hace mucho tiempo y que conoce de este oficio, que desde hace 15 días empieza a estar muy preocupada por la escalada que va tomando este conflicto. ¿Por qué estoy diciendo conflicto esto? político del gobierno. Del Frente de Todos. Del Frente de Todos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se producen dinámicas que los actores no las logran controlar. Entonces, esto de que están condenados a la unidad porque la unidad les da el poder, yo hay un momento que me pregunto, ¿cuánto más tiene que castigarlo Cristina Alberto Fernández para que su público entienda que ella no tiene nada que ver? Claro. ¿Alcanza con todo esto o hay más? ¿O se tendrán que presentar en dos fuerzas distintas? ¿Imaginás eso como una posibilidad? A ver, como vos, como Marina, como Alfredo, digo, es imposible. Claro. No son tan tontos.
Pero si uno mira Chile, si uno mira España, claro, si uno mira Perú, es una tontería, pero se fracturan. Sí, la dinámica de la sociedad lo lleva a la posible fractura, digamos. Sí, así. entonces, y el dato que un poco convalida eso... Es imposible, pero lo descarto cada vez menos. Pensaba en el dato que convalida esta idea o que puede alinearse con esto, es que a mí me resulta fascinante el miedo, no sé si decir miedo, pero la obsesión que tienen con que desista Alberto de la posibilidad de la reelección. Que uno dice, un presidente deshilachado, hundido. En otros términos. Dale. La obsesión por proscribirlo, Alberto. Ahí está. Ahí tiene razón Aníbal, ¿no? Los que hablan de la proscripción de la vicepresidenta quieren proscribir al presidente de la Nación. Pero digo, en este sentido... Tienen dos problemas. Ahí está, Dos problemas. Uno que Cristina no quiere ser y otro que Alberto quiere ser. Claro. Y estos dos problemas son de muy difícil resolución. Claro. Este último que vos planteás, la necesidad de pedirle que no sea, ¿cómo haces? Son problemas casi sin solución. Por eso están tan nerviosos. Claro, Cuando vos estás sin salida... ¿Por qué los pone tan nerviosos, Alberto? ¿Por qué? La posibilidad de una candidatura del presidente. ¿Por qué los pone? Porque uno diría, bueno, sí, que se presente él. Imposible, que es ir en contra de tu propio gobierno. Claro, que no lo han hecho nunca. ¿Cómo podrían hacer campaña en favor de Alberto Fernández? ¿Cómo haría Cristina y cómo haces en contra? Es una encerrona total. Bueno, pero porque también yo puedo pensar, no error. tienen candidatos si piensan que Alberto puede ganar una interna, si no tienen nadie que desafíe a Alberto en una interna. Claro, pero ir a ganarle una interna implica que te convertís de candidato en arrepentido. Lo digo así. Si bueno. Cristina Kirchner me dice que esto es un desastre, pero voto a Larreta, a Patricia Bullrich, a Milei y a Macri con las 4 manos. Claro. Si ella es la testigo calificada, que ella me está diciendo que esto es un desastre. Cuando Cristina dijo este partido no se jugó, que es como Menem cuando decía este tiro del golf no vale. No vale, ¿no? No vale. O no te doy los atributos del mando de Cristina. Claro, yo digo... Yo no perdí, Tomás. No exacto. Sí, Menem también dijo yo no perdí cuando se bajó del balotaje. Claro. Exactamente. Bueno, pero cuando Cristina dice este partido, este gobierno de Alberto no... Yo digo, ¿cómo volvés de eso? De esa descalificación. Le genera entonces, un lío. Hay un problema... Muy difícil. Muy difícil de resolver, que se va agudizando por un drama de muy difícil salida, que es que en la Argentina van a faltar este año 20.000 millones de dólares. Claro, sin lugar a dudas. Por entonces, la sequía, estás viendo que vas hacia un callejón sin salida y acá hay que pensar como piensa el político, muy fríamente. Estoy perdiendo un capital acumulado de mucho tiempo. Y Máximo la mira y le dice, mamá, vos sos la accionista, yo iba a heredar esto y pusiste a este tarado que me está patinando mi fortuna, que todavía no disfruté, porque todavía no llegué. ¿Te reís? Pero es un drama. No, pero por ponete supuesto, en la cabeza del chico. Y te digo más, si vos lo mirás desde ese lugar, Carlos, a ver qué opinan ustedes. Tenía razón Alberto Fernández en el off the record que hizo con Navarro. Si finalmente en una interna que no participa Cristina y Alberto, la verdad que al Coqui Capitanich le puede y a Guado de Pedro. A Guado de Pedro le puede ganar caminando, no sea Scioli. No sea Scioli. Con Scioli pero nunca digo, se sabe. el que gane esa interna y tal vez se potencia y todo el peronismo va detrás y tal vez sea el enterrador del ciclo del kirchnerismo. Bueno, no lo afirmo, digo, es posible. A ver, ¿por qué están nerviosos? Eso. Porque es muy difícil imaginar que va a haber un fracaso electoral. Ellos prevén una catástrofe electoral. A ver, vuelvo para atrás. Entre el 2019 y 2021 perdieron 40% de los votos. ¿Qué me hace pensar que eso se puede revertir y que no se va a profundizar cuando veo la política económica, nada, la inflación, digamos? Yo, si soy Cristina, tengo derecho a pensar que voy a hacer una catástrofe. Ya. Me cuesta pensar, porque toda la política gira un poco, a mi juicio, erróneamente sobre una hipótesis, que es la invulnerabilidad de Cristina. A mí me cuesta pensar que si se produce esa catástrofe, en un periodo en que ella lideró absolutamente, lo puso con un tuit, no tuvo ni la picardía de llamar a un congreso del PJ como para distribuir el costo, nada, que no se va a abrir dentro del peronismo
un proceso de renovación interna. Claro, el liderazgo opositor lo perdería indefectiblemente. Bueno, y sería negocio para cualquier gobernador, claro, para cualquier en contra de ella. Hay una señal todavía tibia, pero que está, que lo de Schiaretti por afuera. Bueno. Digamos, fue en su momento Cafiero, cuando se abre Cafiero en su momento. Puede ser Schiaretti, puede ser Uñac, puede ser Bordet, puede ser Mansur, no sé quién. Claro. Ahora, quiero agregar otro dato a esta escena. Estaríamos en un momento de gran fragilidad del kirchnerismo, con un clima político que acompaña eso. Y un detalle. Esto pone nervioso, esto que voy a decir ahora. Raramente el peronismo quedó en minoría en el Senado. Ya, por primera vez desde el retorno de la democracia. ¿De qué me sirven los fueros en esa escena? Claro. Si tengo un partido que me está poniendo en el banquillo, mi partido, quedé en minoría en el Senado. Claro. Y tengo la justicia que me está buscando. Entonces, ahí me pongo nervioso. ¿Y para qué me voy a presentar entonces? ¿Cómo? ¿Para qué se presentaría entonces ¿Para con qué ese candidatura razonamiento? Claro, ¿para qué la candidatura senadora tampoco le sería útil? Bueno, ella tiene una idea, que creo que es una idea correcta en la Argentina, de que en alguna medida, la vieja idea del constitucionalista Alfredo Yabrán. Es decir, el poder, la impunidad me la da el poder. Claro. Es peor... El llano, sí. El llano total. Desgasta mucho más que la famosa frase. La famosa frase de Andreotti. De Andreotti. Dice, el poder desgasta sobre todo al que no lo tiene. Sobre todo al que no lo tiene. Interesantísimo esto. El Chueco Mazón decía, en el peronismo hay algo peor que la traición, el llano. El llano, exactamente. Sí. Bueno, prácticamente es la columna vertebral que estructura históricamente al peronismo, esto de el rechazo al llano. Dos cosas que le quiero decir. Primero, estamos conversando con Carlos Pañi, que con generosidad ha venido a este programa, no va a... No, la generosidad es de ustedes, no es de Carlos Pañi. Está presentando, ya está el libro, ya está en las librerías, este libro que es absolutamente recomendable, Carlos Pañi, El Nudo, ¿por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? La otra cosa que le quiero comentar, no me gusta hablar de niveles de audiencia en vivo, pero se está generando un fenómeno bastante extraño que se los quiero comunicar con alegría. Toda la suma de los canales de noticias no nos alcanza a La Nación Más. Estamos casi en el 60% de share, casi en el 60%. Es decir, de cada 10 televisores que ven cable, 6 televisores están viendo este programa, mérito que yo se lo doy. No nos pongas nerviosos. Al señor Carlos Pañi. Como el kirchnerismo, como Alberto. Que jugamos con la idea de perder, pero... Esta es la última. ¿Querés aprovechar al máximo tu suscripción al Club La Nación? Bueno, lo podés hacer con la aplicación. Escanea el código que aparece en pantalla y descárgala. Usá la aplicación del club. Te suma.